Bien, entonces, jóvenes, continuando con esta parte, digamos, en cuanto al desarrollo de las tecnologías, ¿ya? O la evolución de las computadoras, entramos a un punto donde ya prácticamente a la era de los microprocesadores, ¿no? Entonces, los microprocesadores han sido, digamos, ya este, desde los años, desde los años 1970, ¿ya? Fue, ¿no? La compañía Intel fue la que ha sido, digamos, el que ha desarrollado, ¿no? Y en lanzar los primeros microprocesadores, ¿no? De 4 bytes, ¿no? Luego seguiría, digamos, el de 8008 y el 8080, ¿no? De 8 bytes. Bueno, esas son las velocidades en cuanto a la velocidad de la capacidad de procesar, digamos, cualquier tipo, digamos, de programas, ¿no? Entonces, en ese tiempo solamente se manejaba en cuanto a esas velocidades, ¿no? De 8 bytes. ¿Ya? Entonces, haciendo la diferencia, entonces la diferencia, digamos, en cuanto a la velocidad al procesador, ya ahora son enormes, ¿no? Bueno, haciendo digamos, una comparación en cuanto, por ejemplo, un celular, digamos, ¿no? De última gama, de cuánto es, digamos, su capacidad de procesamiento, ¿no? ¿No? ¿Cuánta es su velocidad de un proceso? ¿Y cuántas memorias tiene, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son enormes las diferencias, ¿no? Entonces, más adelante vamos a entrar, digamos, a ese detalle, ¿no? Ya. Entonces, en el año 1974 ya entra lo que es el Altair, ¿no? 800, ¿no? Bueno, el Altair 8000, perdón, fue su diseñador es Ed Robert, ¿no? Fue el que propuso el término personal computer, ¿no? Entonces, de aquí recién entra lo que es, digamos, el término computadora, ¿no? Bueno, no sabe, bueno, lo que estaban haciendo, digamos, antiguamente desde el inicio, digamos, desde un inicio, estaban realizando, digamos, máquinas que puedan computar, ¿no? Hacer cómputos o realizar sumatorias o restas o en fin, ¿no? Entonces, pero desde eso, en ese momento ellos no lo ponían el nombre, digamos, con el nombre de computadora, ¿no? Entonces, ese término recién nace, digamos, en base a su diseñador, Robert, ¿no? El nombre de la máquina es tomado en la serie de Star Trek. Entonces, Star Trek era, digamos, un juego, ¿no? Se vendía como un kit para armar, ¿no? Entonces, también, una de las características era, digamos, de que usaba el de 8080 de Intel, ¿no? De 8 bytes. Intel entra, digamos, ya paralelamente entra, digamos, al juego en este momento, ¿no? En el año 1974. Eh, también, ¿no? Eh, Altair 8000, bueno, que fue diseñado en 1974, también manejaba, digamos, un sistema de control programable por microcomputadoras, ¿no? Entonces eran, digamos, sistemas integrados, ¿no? Uno de los autores era Gary Glay y uno de los precursores, ¿no? Dentro de la era digital. Entonces ya viene Altair, seguimos en Altair 800 y esta es la casa donde prácticamente se ha desarrollado, ¿no? Este invento, ¿no? Bueno, no ha sido, digamos, dentro de una universidad, solamente aquí juegan, digamos, lo que son las empresas, ¿no? De ese entonces, ¿no? Donde se han constituido, ¿no? Y prácticamente en el año 1975 comienza la revolución que cambiaría para siempre la industria, ¿no? Entonces aquí, digamos, donde ya se ocupan, digamos, en cuanto a las invenciones, las industrias, ¿no? Tanto IBM como Intel, ¿no? Dentro de estos actores están Steve Jobs, que fue el primer programador de juegos en el Atari, como por ejemplo. Acá recién nace el primer juego, ¿no? Lo que es el Atari en 1974 a 75 en adelante, ¿no? Y también trabajaba bueno, también tenía, digamos, paralelamente, se manejaba en cuanto a las calculadoras, ¿no? Entonces, Hewlett o el Packard, como la Parca, como llamaban en ese entonces,
ya, también juntamente con Steve fueron los dos, ¿no? Los que han incursionado en esta, ya en esta era, digamos, o esta, digamos, otra de las evoluciones de las computadoras, ¿no? Entonces, esta es la empresa, digamos, de Jobs, ¿no? De Jacob, como podemos decir en español, ¿no? Esta es la empresa donde nace prácticamente en un garaje, ¿no? Donde se desarrolla este tipo de tecnología, ¿no? Obviamente, diremos, acá solamente hacen, hay que considerar algo, ¿ya? Que acá solamente hacen sistemas programables, ¿ya? No realizan, diremos, la parte, digamos, del hardware, ¿ya? Ellos no han hecho, diremos, el desarrollo, digamos, del hardware. Ellos lo que hacen, digamos, en cuanto Jacob y en cuanto a el Parca, como llamaban en ese entonces, pues ellos hacen, digamos, solamente sistemas, ¿no? ¿Ya? La parte de software. Ellos solamente han diseñado softwares. ¿Ya? Entonces, los que se encargaban de la parte de hardware eran otras empresas, ¿no? Las que diseñaban. ¿Ya? Entonces, esto era el Altair, más o menos este era el juego, cómo se utilizaba, ¿no? Ya desde entonces ya se maneja, digamos, el término, ya aparecía otra empresa que es el Apple, ¿no? El Apple. Ya desde ese entonces ya se lo manejan, ¿no? Entonces, desde ese entonces hasta hoy en día ya viene este término, ¿no? Lo que es las microcomputadoras, ¿no? Como ven acá, ¿no? Ya se manejaba en ese tiempo. Ese era el sueño de llegar, ¿no? De esta persona, ¿no? Entonces vamos viendo más adelante, ¿ya? Este es el Altair 8000 de 1974, ¿no? Y este era el otro. Bueno, tenía una característica que manejaba unos microprocesadores de 6502 copias, ¿no? Hasta 6800, ¿no? Y prácticamente aquí nace lo que es la Motorola, ¿no? Como pueden ver acá. Aquí es donde nace lo que es la Motorola de 8 bytes. ¿Ya? Están viendo en la pantalla, ¿no es verdad? ¿O no están viendo? Sí, Lick, se ve. Ah, ya. Tal vez no estaba viendo. Entonces aquí nace, digamos, el Apple fue la empresa, la industria, la informática que creció con más rápido en la historia, ¿no? Apple. Apple hasta ahora sigue, digamos, esa empresa sigue sobreviviendo, ¿no? En este tiempo. Entonces, si se dan cuenta, diremos, cómo ha ido evolucionando la tecnología y los actores, quienes han jugado, digamos, en transmitirnos, digamos, esta tecnología que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, como historia, ¿no? De más o menos, que hay que considerarlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, EN, en 1979 nace EN, en 1979 sale al mercado el primer killer, ¿no? El killer es el primer, digamos, la primera killer es la primera navaja, como que decía, ¿no? Killer aplicación. La primera navaja que ha dado, digamos, muerte, digamos que, bueno, que quería dar muerte, ¿no? A todas las otras invenciones que estaban queriendo sobrevivir en cuanto a Apple, en cuanto a IBM y en cuanto, digamos, a Windows, ¿no? Apple, digamos, el concepto es una computadora personal y la Apple II, ¿no? ¿Ya? Entonces, desde ese momento ya había, digamos, una serie de competencias en cuanto al liderazgo de tecnología, ¿no? Entre las empresas que crecieron alrededor de Apple hay una fundación que se llama por William Gates, tres, ¿no? Y otro que ha nacido es, bueno, juntamente con socios con Paul Allen, ¿no? Entonces, aquí es donde entra, diremos, ya lo que es Bill Gates, ¿no? Entonces, en cuanto a la evolución del sistema programable, ¿ya? Aquí prácticamente, les repito, juega lo que más que todo es el sistema operativo que va a predominar hasta hoy en día, ¿no? Entonces, el sistema operativo que predomina en este tiempo, ¿cuál es? Es el Windows, ¿no? Que es obviamente, digamos, hasta hoy que se maneja, digamos, y gracias a esto es a Gates y Paul Haller, ¿no?
Entonces las demás, como Apple, le han ido un poquito, digamos, claro, tienen un sistema operativo, manejan el mismo sistema operativo, algunas, y Apple también tiene su propio sistema operativo, ¿no? Entonces, pero que no es tan comercial, ¿no? Entonces, esa ha sido la estrategia, digamos, más adelante vamos a ver de cómo ha conseguido todo esto, ¿no? Bill Gates. ¿No? Inicialmente desarrolló una interpretación en base a un compilador, ¿no? Entonces, esto era, digamos, un compilador prácticamente digamos, es un sistema que almacenaba, ¿no? Que compilaba, como quien dice, compilaba datos, ¿no? Entonces, Altair ha sido 8000, ha sido, digamos, digamos, una de las bases para que se pueda manejar, digamos, en base a los juegos, todo eso, ¿no? Luego viene, diremos, hay muchos aspectos, ¿no? En cuanto a la comercialización que se manejaba en ese tiempo, las tarjetas con Z80, que manejaba obviamente en base a Apple, ¿no? Bueno, Apple era todavía en esa era, en esos años, era, digamos, el que predominaba, ¿no? Luego ya nace, digamos, la empresa de Microsoft, ¿no? Microsoft. Como pueden ver acá, digamos, en la flechita donde está ¿no? Y este es uno de los grandes precursores. Acá está, digamos, Bill Gates también, acá, ¿ya? Entonces, y estos son, digamos, este es Paul Allen, ¿no? Y hay algunos que han aportado, digamos, dentro de esta empresa de Microsoft, ¿no? Bueno, después, ya ahora es cuando entra en juego, digamos, la empresa de Microsoft, ¿no? Entonces, todavía, digamos, IBM, bueno, Microsoft nace todavía, IBM todavía en cuanto con Apple, todavía siguen predominando en ese tiempo, en el año 1981. ¿Ya? 81 prácticamente aquí ni siquiera ha llegado, ¿no? A nuestro continente las primeras máquinas, ¿no? Las computadoras. ¿No? Ni siquiera teníamos conocimiento. Entonces, IBM era en esos momentos uno de los fabricantes, ¿no? Líderes indiscutibles, ¿no? A nivel mundial. ¿Ya? Entonces, en ese paradigma, ¿ya? Entonces, eran dueños, ¿no? El IBM y Apple eran los dueños de los sistemas operativos, eran los dueños o propietarios, ¿no? Entonces, IBM también, en IBM ha trabajado lo que es, bueno, ha tenido, digamos, partícipe, digamos, mm, en cuanto a bueno, a Bill Gates, ¿no? Y estaba preocupado por un crecimiento de Apple, ¿no? IBM estaba preocupado por el crecimiento de Apple, ¿no? Entonces, Apple nace después todavía, ¿no? IBM es el primero, ¿no? Luego está, digamos, Apple, ¿no? Luego en el año IBM en Sí, el año no se ve la 1980. imagen. Ah, ok, ok, ya, ya, a ver, ¿qué ha pasado? Ya. Ahora sí. Sí, ahora sí se ve. Ah, ok, me van a decir, dice, no se ve nada. Entonces, vamos a corregir, no hay problema, jóvenes. ¿Ya? Entonces, IBM decide entrar, ¿no? En el mercado de los computadores personales, recién todavía, ¿no? ¿Ya? Pero no le veían tan convencido el mercado, ¿no? Como se iba a desarrollar en ese tiempo, ¿no? Entonces, IBM lanza en el año 1981 el modelo PC-1, ¿no? Acá el PC, el término ya entra, ¿no? Las computadoras personales, el 1, en agosto de 1981. Es, ahí entra, digamos, las primeras computadoras personales o ¿cómo se dice? Digamos, que puedan transportarse, digamos, a las casas, ¿no? Entonces, hasta ese momento, hasta el año 1981, no era comercializable, digamos, las computadoras, ¿no? Entonces, bueno, en ese país, decía, ¿no? En Estados Unidos, en el año 1981, recién todavía se empieza lo que es ¿no? Él ya a comercializar lo que son las PCs. ¿Ya? Y las primeras que se venden son aproximadamente de 13.000 pesos, ¿no? 13.000 pesos, nada menos. ¿Ya? Entonces, este era el modelo del IBM o de la PC, ¿no?
que se comercializaba en esos años, ¿no? ¿Ya? Entonces, imagínense haciendo una comparación de ese entonces, digamos, desde las primeras computadoras, ya, desde los años 1940 hasta 1981, transcurre un aproximado, ¿no? De 40 años, ya, a 50 años, donde ya prácticamente eso es la evolución, ¿no? El avance tecnológico, ¿ya? Bueno, hay que ver en algunas de esas características de los microprocesadores. Por ejemplo, tenía un microprocesador Intel que era de 8080 y esto era de 16 bytes, ¿no? Nada más. Y de 64 KB de memoria RAM, ¿no? Ahora, digamos, haciendo una comparación de memorias RAM, por ejemplo, una computadora, bueno, el tamaño de las memorias RAM tiene una computadora actual, digamos, una de esas gamers, ¿no? Llevan, digamos, unas 16, algunas 32 gigabytes, ¿no? Algunas ya, digamos, algunas llevan ya con terabytes, ya de memoria RAM, ¿no? Las últimas, ¿no? Entonces, estas llevan solamente kbytes, son pequeñas, ¿no? De 64 kbytes de memoria, ¿no? Y un espacio, digamos, de almacenamiento de 16 bytes, ¿no? De 8000 o de 16 bytes, ¿no? Una 16 bytes es que va a decir, digamos, a ver, una hoja de Office, ¿ya? Una hoja de Office o de Excel, ¿no? ¿Cuántos bytes tiene? Unas dos hojas, si ustedes cuentan, debe tener una aproximada de 16 bytes, ¿no? Eso era el tamaño, digamos, de almacenamiento que tenía, digamos, en ese tiempo, ¿no? A ver, ustedes vean, digamos, una hoja, digamos, una carpeta, digamos, de Office o de Excel y van a ver el tamaño, ¿no? Que tiene, digamos, algunos tienen 16 bytes, 32 bytes, bueno, dependiendo del tamaño, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y hasta hoy en día, digamos, ya pues esto ya ha sido, digamos, hay un enorme salto, digamos, en cuanto a la tecnología, ¿no? Esto llevaba, ¿no? Una disquetera de 5 pulgadas, ¿no? De un cuarto, ¿no? Tal vez algunos han podido ver unas disqueteras, ¿ya? Pequeñas, ¿no? Esa era una disquetera pequeña. No sé si acá he traído unos gráficos. Más adelante les voy a mostrar. ¿Ya? Entonces, venían unas disqueteras enormes, ¿no? De 5 pulgadas, por ejemplo, ¿no? Más o menos ocupaba un tamaño de una agenda, ¿no? De una agenda. Entonces, eso era el tamaño de esa disquetera. Pero imagínense, su tamaño de almacenamiento era de 16 bytes. Eh, Lleva un sistema operativo de PC2, ¿no? A diferencia, digamos, de OS, ¿no? Entonces, el IBM, el PC2 en el año 1900, seguimos todavía en el año 81, ya entonces hace, digamos, opta, digamos, por realizar algunos cambios, ¿no? Y esto en cuanto a la suministración, digamos, de microprocesadores, ¿no? ¿Ya? Entonces, uno de sus competidores que han elaborado un sistema operativo mucho más mejor ha sido Apple, ¿no? Entonces, había una competencia con la de Microsoft para suministrar, digamos, este sistema operativo. Ahí es donde un poquito, digamos, donde la historia juega más o menos en cuanto, digamos, a dar muerte, digamos, a algunas empresas, ¿no? Y Microsoft, a la cabeza de Bill Gates, ha sido, digamos, uno de los precursores, ¿no? En que se ha adueñado, digamos, de todas estas, digamos, invenciones, ¿no? Bueno, ha sido una estrategia, bueno, es una historia muy aparte, la cual aquí se puede contar también, ¿no? De qué manera, digamos, Microsoft con algunas estrategias, ¿ya? En cuanto, digamos, a marketing, ha ido, digamos, dando muerte, digamos, a algunas empresas, ¿no? ¿Ya? Esto es el Gary Klein, ¿no? A su lado está Bill Gates, ¿no? Entonces, estos son los precursores, ¿no?
En el año 1983 sale al mercado el Killer, ¿no? La aplicación del PC, el Lotus 123. Tal vez han escuchado los juegos, los Lotus, ¿no? Entonces, eso algunos todavía ya se están admitiendo, algunos lo están trayendo hasta este tiempo o mejorando algunos juegos, ¿no? ¿Ya? Estos son los primeros juegos, ¿ya? El Killer, ¿no? Una aplicación. Bueno, el Killer es una aplicación, es un juego, ¿no? Las primeras aplicaciones de ese entonces, ¿no? En el año 1983 también Apple presenta su primera respuesta al fenómeno del IBM PC, ¿no? Presenta el modelo Lisa, que considera una avanzada, ¿no? Para ese tiempo, digamos, en cuanto a la tecnología, ¿ya? Entonces, esto ya lleva, diremos, una interfaz gráfica, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Una interfaz gráfica. Si algunos, diremos, tienen su computador, llevan lo que es la tarjeta de video, ¿no? Entonces, aquí ya recién todavía en el año 1983 entra lo que es la interfaz gráfica, GUI, ¿no? Entonces, la interfaz gráfica va a tener un juego muy importante en cuanto a los juegos, a las imágenes o a las transmisiones, ¿no? Que se hace, digamos, vía web, todo eso, ¿no? Eso se basa, digamos, en cuanto a la interfaz gráfica. Entonces, si no hubiese, se hubiese hecho mejoras en cuanto a la tarjeta de video, no hubiésemos, hasta ese tiempo, ya, no hubiese habido, digamos, esta comunicación que nosotros tenemos vía web, ¿no? Eso es gracias a la interfaz gráfica, ¿no? A las tarjetas de video y a los juegos que se realiza hasta hoy en tiempo, que ustedes pueden, que algunos lo juegan, ¿no? ¿No? Luego nace lo que es Macintosh, ¿no? Luego nace las computadoras, las Macintosh. Y más adelante vamos a ver cómo es el juego, ¿no? Esta es la Apple Lisa, ya, del año 1983, la que ya contiene, ¿no? Una tarjeta de video, ¿no? Acá, diremos, ya se puede hacer juegos, todo eso, ¿no? Y hay otros sistemas operativos, las cuales, digamos, que tienen, diremos, como te digo, eh, que tienen, digamos, comunicación, ¿no? Luego nace ya el Xerox, el PARC, ¿no? El PARC. Se dice que, bueno, este es uno de los inventores, que es el Steve Jobs, ¿no? Bueno, Steve Jobs, el Jacob, ha copiado la idea de la máquina de alto de Xerox, ¿no? Bueno, así es una mejora, digamos, en cuanto a la máquina de Xerox, ¿ya? Xerox, eh, hasta un buen tiempo, por los años 99 hasta 2000, 2003, 2004, creo que todavía había todavía las máquinas, las fotocopiadoras, ¿no? Las Xerox. No sé, tal vez alguna, todavía en algunas fotocopiadoras todavía existe, ¿no? Bueno, ha sido la empresa todavía, se ha dedicado ya a hacer las fotocopiadoras, ¿ya? Y sin embargo, entre otras, ha inventado el mouse, ¿ya? ¿Ya? El mouse que nosotros conocemos. Bueno, no ha sido, diremos, todo una sola empresa, ¿no? Como alguien se podía imaginar. No ha sido solamente, diremos, Windows, ¿ya? O sino, o ha sido, diremos, como Bill Gates, digamos, como una empresa. No ha sido él el que ha inventado, diremos, todo prácticamente una computadora, los componentes de una computadora, ¿no? Entonces, ha habido varias empresas que han incidido, digamos, en la mejora, digamos, de la evolución de la tecnología, ¿no? En cuanto a las tecnologías informáticas, ¿no? Entonces, ha sido otra empresa el que ha producido lo que es el mouse, ¿no? La interfaz gráfica también ha sido otra empresa, ¿no? Entonces, el protocolo de red, ¿ya? Internet, ha sido también otra empresa quien ha sido, digamos, otra, la que ha realizado un aporte a la invención, ¿no? No ha nacido de una sola empresa, ¿no? Este es el Macintosh, el Apple de Macintosh, a diferencia de lo que es del IBM, ¿no? Entonces, esto es ya en 1984, ¿no? ¿Ya? Y aquí justamente ya tienes un mouse, ¿no? Esta empresa ya, esta computadora ya lleva mouse, a diferencia de la otra, ¿no? Que todavía no tiene mouse, todavía se maneja en base a teclados solamente, todo eso, ¿no?
¿Listo? ¿Ya? Entonces, más o menos, esto es, digamos, ya las bases, cómo se ha ido fundamentando lo que es una PC, ¿no? Bueno, entre otras, digamos, podemos ir viendo, digamos, las características. Este ya llevaba un procesador de 32 bytes, ¿ya, no? Y tenía un microprocesador de Motorola, ¿no? Y Motorola ha sido una de las primeras empresas que ha promocionado ¿cómo se dice? Los celulares, ¿no? Los portátiles, ¿no? Bueno, si se acuerdan algunos tal vez, los primeros celulares que ha llegado a Bolivia han sido Motorola, ¿no? Entonces ha sido uno de los que ha sido uno de los precursores, siempre voy a decir eso, ¿no? Lleva una memoria RAM de 128, ¿no? A diferencia de los 60 bytes, ¿no? O de los 40 bytes que todavía solamente tenían una capacidad de almacenamiento. Y esto lleva unos 160 bytes de memoria RAM, ¿no? Esto ya llevaba, diremos, ya una disquetera de 3 pulgadas, ¿no? Que a diferencia de 5 pulgadas. Algunos ahí todavía existe, ¿ya? Algunos todavía lo están manejando como ahí, como adorno, las disqueteras, ¿no? Por el barrio, por la 16 de julio pueden ir viendo. Por las Yela hay unas disqueteras, ¿no? De 3 pulgadas. En el año, esto se ha manejado hasta los años hasta el 2000. Me imagino que hasta 2006, 2007 todavía se veía manejando, ¿no? Entonces esto tenía una capacidad de almacenamiento de 400 bytes solamente, ¿no? ¿Ya? Entonces podías descargar, por ejemplo, en esa disquetera recuerdo que podía descargar unas cuatro documentos en PDF, ¿no? Lo máximo que entraba, ¿no? Después ya no entraba más, ¿no? Y tenías que comprarte otra disquetera, otro disco, bueno, que costaba aproximadamente unos 3 bolivianos, creo que, ¿no? Más estaba 5 bolivianos, después 3, 2, después ya ha ido desapareciendo, ¿no? Ha existido, después entra en juego lo que son las memorias externas, ¿no? Lisan, una consultita. Adelante. Perdón, usted dijo 400 bytes de disquete, ¿no? De 3.5 pulgadas. Sí. ¿Es equivalente a 1.44 megabytes? No. Sí. Hablando, digamos, de megabytes, ¿no? Claro. Sí. Ya. Solo era mi duda esa, licenciado. Gracias. Yeah. Sí, eso era la diferencia. Primero entra, diremos, en megabytes, ¿no? Que es un poquito más pequeño. Bueno, enormemente pequeño. Luego entra, digamos, los kbytes. Luego entran los megabytes, ¿no? Y luego entra, digamos, los terabytes, la capacidad de almacenamiento, ¿no? Las memorias externas, no sé cómo le llaman aquí, se me ha ido la idea. Ya llevan, digamos, bueno, hay portátiles o discos duros extraíbles, ¿no? O discos duros portátiles que llevan ya en terabytes, ya, ¿no? Esos son ya números enormes, ¿no? Y este es un kbyte, solamente puede almacenar, como ya les digo, ¿no? Pequeños documentos, nada más, ¿no? Bueno, tenía un monitor de perdón, de 9 pulgadas, como han visto en el gráfico. Manejaba, digamos, un gráfico de 5x12 por 340 píxeles, ¿no? Un gráfico que no se manejaba ni siquiera a colores, ¿no? Solamente era blanco y negro. ¿Ya? ¿Listo? Entonces tenía una arquitectura cerrada, ¿ya? O tenía, digamos, como se dice, era solo una máquina, ¿no? Tenía monitor, por demás también estaba lo que es como las Apple, ¿no? Las Apple, digamos, de mesa tienen, digamos, en una sola arquitectura, ¿no? Pues no estaban separados, no estaba, digamos, el case separado a un lado y el monitor, digamos, estaba separado a un lado, no. Solo que venía una arquitectura cerrada. Y manejaba un sistema operativo, el MacOS, ¿no? Y con base a Windows, ¿no? Y esto manejaba ahí un excelente, ¿no? Diseño gráfico, que hay que recalcar eso, ¿no? Como te digo, ya podías realizar juegos con esta máquina, ¿no? Entonces, jóvenes, esto es más o menos, a ver,
cuánto más nos... Acá está. ¿Ya? Entonces, con esto más terminamos. En el año 1904, bueno, hasta aquí llegan, digamos, las invenciones en cuanto a la evolución de la tecnología, ¿no? Y todo eso, digamos, en base a Steve Jobs, ¿no? Luego de esto, de la Apple Macintosh, ya viene, digamos, las IBMs, ¿no? Las IBMs, las PCs, las Ataris, ¿no? Estos son las computadoras Ataris, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenías que consumir una de la misma empresa, ¿no? Lo que es la computadora, el case, y tenías que comprar también de la misma empresa lo que es el monitor, ¿no? Bueno, no podías, digamos, comprar por aparte, ¿no? Entonces, a eso te sirve una arquitectura cerrada, ¿no? Bueno, ahora, digamos, ya pues, puedes comprarte una tarjeta de video de una empresa, una tarjeta un RAM de otra empresa, el microprocesador te puedes elegir la que quieras, el monitor de las empresas, que en empresas que existen. Ya, bueno, pues ya ha entrado, digamos, al mercado muchas cosas, ¿no? Entonces, esto es, ¿no? Las diferencias más o menos cómo ha ido evolucionando. En cuanto a la RAM, ya tenía de 128 a 556 KB, ¿no? En cuanto a la velocidad, ¿no? A la RAM que tenía, digamos, esas computadoras. 500 de 256, imagínate, ¿no? Es poco, ¿no? Y esto llevaba todavía la disquetera de 5 pulgadas, seguía, ¿no? La IBM, en cuanto de la Windows, ¿o no? A diferencia, digamos, ¿no? Entonces, bueno, son algunas de las características, ¿ya? Bueno, entra de la IBM con su PS2, ¿ya? Ya tiene algunas mejoras, ¿ya? Entonces, esta es la IBM PC2, como ven, ya podías realizar algunos gráficos y un poquito más avanzado, ¿no? Entonces, esto llevaba ya una memoria RAM de 4 megabytes, ¿no? Ya lleva 4 megabytes, ¿no? Disco duro, ¿no? Slot, arquitectura cerrada, también de la misma vez, o un sistema operativo de OS2, ¿no? Después entra el Sun Microsystems, ¿no? Y bueno, el Sun Microsystem ha sido uno de los que ha ayudado, digamos, a la evolución de la computadora, ¿no? Entonces, como les digo, ha habido varias empresas que han aportado, no solamente, digamos, una empresa, ¿no? Hay empresas que han aportado con la parte de lo que es de hardware, ¿ya? Y hay empresas solamente que han aportado solamente con la parte de software, ¿no? De los sistemas operativos. Esa es la parte más fundamental, ¿no? Para que se maneje, digamos, una computadora. Entonces, una de las características, el submicrosystem, ¿ya? Que ha manejado es, digamos, con el Java, ¿no? Java es, digamos, en cuanto, digamos, a sistemas operativos gráficos, ¿no? Las cuales se ha ido manejando ya desde ese entonces. Entonces, esta empresa Sun Microsystem ha creado lo que es sistemas programables en cuanto a Java, ¿no? Y bueno, eso va a tener que tener una larga evolución en un tiempo, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces, para no terminar, y esta ha sido una de las computadoras, ya Sun System, el primero, ¿ya? ¿No? Como gráfico, ¿no? ¿Ya? Después viene ya lo que es el Windows, ¿no? ¿Listo? El Spark Station es prácticamente se basada en juegos, ¿no? Nada más. ¿Okay? Tiene un aporte, digamos, en juegos. Luego entra ya lo que es el Windows, ¿no? Como sistema programable. ¿Ya? Entonces quedamos en este lugar y terminamos el día lunes con la parte de la historia. Luego ya vamos a dedicarnos a lo que es netamente, digamos, a lo que es los sistemas operativos, o vamos a empezar a programar en cuanto al manejo del Office y del Excel. Entonces es muy importante esto, jóvenes, esta parte que ustedes vean bien, ¿no? Listo, con esto terminamos, jóvenes, esta parte y luego, si no hay más consultas, entonces nos vemos a la siguiente clase.